Javi, ¿a ti te pone recording? No. Bueno, vosotros por si acaso hacer esto. Palmada a la de 1, a la de 2, 1, 2 y 3. Vale, Javi, tú como siempre, a tope. ¿Quieres dar otra, Javi, por si acaso? Sí, vamos a ver. Mira, me pongo las gafas de ver de lejos. 1, 2 y 3. Muy bien, Javi, vas a tope. Pero a ver, hijos de puta, ¿qué me estáis comentando? O sea, tienes un lag como de 2 segundos o 3, tío. Pero eso yo creo Bien. que es Javi. No lo vamos a arreglar hoy. Yo creo que ya hoy no lo vamos a arreglar. No, venga. Como me encanta nuestra intro, tío. A mí me encanta que Javi no está presentando. No, pero a ver, ¿no has dicho que ibas a empezar tú, hijo de puta? No, hombre, pero... Vale, Javi. Hola a todos y muy bienvenidos. Empiezo yo. Vale, no, venga, vete, iros a tomar por culo. Cortado, haced lo que salga del... No cortamos. Javi. Esto no hay que mentir a la audiencia. No tenemos presupuesto de producción. Tenemos ancho de banda solo Vale. para una toma. Y tiene lag. Exactamente. Hola a todos Esto y muy es- bienvenidos al Es podcast. es urgente que metamos un Patreon ya, porque estas miserias son tristes y no se pueden. No se O sea, pueden hacer. hoy por no preparar- La gente ya sabe que Hoy no por no preparar, triste Javi no se ha preparado ni la presentación, macho. O sea, así Bueno, estamos. pero cuenta, Nada. Miki. ¿Por qué? Nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Hoy es el capítulo 23. No voy a dar redoble de tambores porque no sabemos de qué va. Porque, bueno, para lo que nos escucharan el 22, hoy es el podcast especial aniversario, año y medio más tarde, o año y 3 meses o 2 meses más tarde. ¿Por qué? Porque nos gusta Beckham y Michael Jordan. Entonces lo queríamos hacer el 23. Entonces, bueno, básicamente el podcast de hoy hicimos un concurso en todas nuestras redes, principalmente en Twitter, que es donde estamos más activos, y de entre unas 50 personas, la mano de nuestra CEO, es decir, la hija pequeña de Javi, decidió que Carlos Jimeno iba a ser nuestro invitado en el día de hoy. Y además de ser nuestro invitado, sería él es que nos lanzaría la bola curva de decirnos en directo el tema. No sé si os habéis dado cuenta, pero Carlos Jimeno no está aquí. Entonces, si queréis, vamos a escuchar primero qué ha sucedido con Carlos Jimeno y ahora vemos el tema. Siento que mi papi no haya podido estar con vosotros. Es que me he hecho esto jugando al fútbol. Cosas que pasan, ¿no? Pero Me he hecho esto jugando al fútbol, a todos Para nos los que podía haber pasado. no nos vean, el pobre se ha... Bueno, no sé si se ha partido, o sea, se ha hecho daño en un brazo y ahí Carlos Pobre. ha tenido que estar con él. Sí. En el hospital. Pero bueno, Carlos aún así nos ha preparado el tema. Entonces, yo, Javi, hasta aquí mi introducción. Yo voy a poner el vídeo de Carlos indicándonos de lo que va el tema, que os juramos que ninguno lo ha visto. De hecho, este vídeo solo me lo pasa a mí y yo juro que no lo he visto. He visto es un vídeo de unos 20 Bueno, y segundos. lo pasó 10 minutos antes. ¿Quieres decir? Sí. Eso es. De hecho, con buen criterio he dicho que solo se fía de Mike. Correcto. Porque sabe que los que estamos jodidos con venir a este programa en bolas somos David y yo, que somos la única gente seria que hay aquí. No, a ver, y porque sabe que a mí me la suda mirar lo que no. No me lo voy a preparar. O sea. Bueno, eso hay un criterio objetivo, efectivamente. Entonces, bueno, yo voy a pinchar aquí el vídeo como si fuera la canción. Y a partir de aquí, Javi, ya tú tiras mellas. Ya está, Vamos, ya está vamos a bonito, ver no te qué nos preocupes. ha preparado Carlos Jimeno para este podcast especial aniversario número 23. Trrr. Capítulo 23. ¿Será el futuro de las ciudades una protopía habitada por los expertos de la Sexta y los tertulianos de Sálvame? Ahí lo lleváis. Espera, que me pongo las gafas de sol de follar de lejos. Que... Vamos a ver. Vamos a ver, espera un segundo. Yo- ¿Queréis que lo volvamos a poner? Porque he pillado 2 o 3 palabras nada más. Y son La Sexta y Telecinco. No, el futuro de la ciudad. Yo Protopías. las he pillado todas. Yo las he pillado todas y lo que es peor, he pillado el nivel de trolismo
hijo de puta, de Correcto. nuestros fans. Correcto. Que naturalmente esto no va a caer en saco rato. ¿no? Yo por si acaso lo voy a volver a poner, ¿vale? Porque para mí ha hablado muy rápido. Capítulo 23. ¿Será el futuro de las ciudades una protopía habitada por los expertos de la Sexta y los tertulianos de Sálvame? Ahí lo lleváis. Bueno, pues vamos a intentar poner un poco de orden en este sin Dios. Está clarísimo, Javi, está clarísimo. Farlopa y ketamina. Me parece Yo me he bien, quedado así, yo me he quedado así de picuéter. Me parece bien, me parece bien, me parece bien. Vamos a intentar dar un poco de contexto a esto, además contando con que ya Carlos está aquí y entonces podemos insultarle ya directamente sin ningún tipo de De problema. problemática, ni De cortapisa, pudor, de pudor. de pudor, ninguna cosa. Vamos a ver, ciudades del futuro es un tema que a mí me mola muchísimo. El problema es que es un pastel demasiado grande. Lo podemos abordar desde la arquitectura, lo podemos abordar desde la antropología y la sociología, lo podemos abordar desde la tecnología y las smart cities, lo podemos abordar El diseño desde industrial, toda la parte de diseño industrial, diseño conectado. Exactamente, desde la parte de diseño, desde la parte de futurología, que además los futurólogos están muy puestos en temas relacionados a las ciudades, desde la parte del transporte. Bueno, están muy puestos en general y a las ciudades en particular. Se ponen de vez en cuando. Bueno, están muy puestos, de hecho, pegados al techo, como suele pasar, ¿no? Hay que bajarlos con. Yo es que como soy futurista de frontera no llego al nivel de... Es muy triste porque la lista de 40 futuristas de Forbes, la mitad son amigos. Ya, tío. O sea, esto ya te demuestra el contacto que tenemos con la realidad. Pero anyway, no es un problema, no nos preocupa. Lo que sí me gustaría es, digamos, trazar un poco horizontes temporales, ¿vale? Porque yo no creo que no es lo mismo pensar en cómo van a evolucionar las ciudades en los próximos 5 años que cómo van a evolucionar en los próximos 50, ¿vale? Así que me gustaría de momento que me dierais unos cuantos brochazos gordos, todos y vosotros, sobre cómo creéis que las ciudades van a evolucionar de aquí a 5 años y de aquí a 50. Mike, tú empiezas porque como da igual que empecemos por ti, que empecemos por cualquier Vale. otro, es exactamente igual. A 5 años. Eso es. A ver, yo creo que hay un par de tendencias que son muy, muy claras y que ya se están viendo, yo creo que se van a reforzar. La primera es ciudades mucho más sostenibles, que hay muchas ciudades que ya lo han hecho, ¿no? Pero yo creo que en general, ¿no? Ciudades con tráfico mucho más regulado, o sea, una parte más de sostenibilidad, ¿no? Que yo creo que eso a 5 años se va a ver cada vez más. Y luego una parte de transporte sharing, ¿no? Los Uber, bicicletas, patinetes, no sé qué. Yo creo que eso es una tendencia que incluso las propias ciudades van a seguir fomentando, ¿no? El rollo pues, de patinetes a lo mejor municipales, ¿no? Igual que hay bicicletas, pues patinetes, coches, motos. De hecho, yo recuerdo que estuve con mi chica hace un par de años en Estocolmo y había también, pues, igual que estaba Uber, pues estaba una pública bueno, semipública, ¿no? De estas de cosas. Yo diría eso a 5 años, a 5 años. A 50 años, ¿quieres que también lance o me quedo en 5? No, tírate a la piscina Vale. de cabeza. A 50 años, pues mira, a mí me fliparía el típico concepto mental este que tenemos todos de coches voladores, me encantaría. Pero yo creo que a 50 años, cuando llegue el 13G o el 18G, lo más probable que sea ciudad hiperconectada, ¿no? El Minority Report, ¿no? Quizá no con el rollo de las vallas publicitarias que se te anuncian y tal, sino más el rollo de todos los cacharros conectados, ¿no? Yo que sé, te levantas y ya las cortinas se mueven, se calienta el agua del termo, se te pone la cafetera, pero eso lleva a rollo ciudades, ¿no? Pues yo qué sé, tú estás mirando cómo ir a no sé dónde, ya se te planta un taxi y el taxi ya sabe a dónde quieres ir porque lo has estado mirando en la aplicación, ¿no? Por decir alguna cosa. O yo como lo imagino. Eso también tiene la doble vertiente, que ya lo hemos comentado en algún capítulo, del control, ¿no? El Orwell, ¿no? Como Orwell, el rollo este de el gran hermano, quien vigila al vigilante, si esto también va a generar sensibilización con las políticas de datos, de dónde estoy, qué hago y demás, ¿no? Pero yo diría que a grandes rasgos esto, en 5 años la parte de sostenibilidad muy fuerte y en 50 la parte de conectividad, ciudad inteligente. Muy bien. Dave, ¿cómo lo ves tú? Como único futurista con carnet que hay aquí en esta sala.
A ver, bitches. A ver, my friends, que yo creo que la pregunta está mal planteada. No la del podcast, que está muy bien planteada, sino la pregunta de ¿cómo veis la...? Vamos a ver, vamos a rebobinar. Bueno, para empezar, a mí me gustaría poner un acento en la protopía. Ujú. Vale, porque sí que yo creo que requiere un mini explicación, ¿no? De Porque hecho, ni es... hay una contradicción en términos, porque una protopía es una utopía mejor. Entonces, la segunda parte del título del programa choca de frente con el planteamiento. Pero bueno, Bueno, Yo creo, ya yo creo que veremos. aquí, si queréis discutir, tenéis que dar voz a Carlos para que después del argumento de Javi es verdad, explique a lo mejor el fondo de ese es prototipia, verdad, ¿eh? es verdad, es verdad. Venga, Porque Javi, como buen persona del mundo de marketing y publicidad, seguro que ha medido bien las palabras. Correcto, como siempre. Con cabeza y criterio. Venga, Dave, todo es tuyo. vale, no, yo simplemente por puntualizar el tema de la protopía, porque, claro, ni es una distopía, ni es una utopía, ¿no? Algo como alcanzable, ni es una eutopía, ¿vale? Que también está por ahí en medio el palabra, que yo creo que ya hablamos en un capítulo de las utopías, pero creo que no hemos hablado de las protopías. Y las protopías, hasta donde yo recuerdo, y si mal no recuerdo, es un término acuñado por el que fue, creo que director de la revista Wired, ¿no? El Kevin Kelly. Efectivamente, Kevin Kelly. Básicamente para intentar generar una especie como de como palabra que es el tránsito a esa utopía donde nunca se va a llegar, ¿no? Que es la protopía. Es decir, si de alguna forma si conseguimos ir mejorando en pocos porcientos, ¿no? La situación actual en pro de llegar, ¿no? A esa visión de la utopía, pues es bastante más interesante, ¿no? Básicamente porque si estamos constantemente mirando a una utopía que nunca va a llegar, pues puede llegar a ser frustrante. En cambio, si tenemos eso como una especie de estrella polar y tenemos una protopía que va como creciendo, ¿no? Vamos poco a poco mejorando, podemos medir el progreso, yo creo que es la parte interesante. Y de hecho, yo la primera vez que escuché protopía no fue por Kevin Kelly, sino fue por una futurista que sinceramente ahora no sé dónde es, pero a lo mejor es sudafricana, que se llama... Ahora como no lo podéis preparar, no sabéis las referencias, hijos de puta. Bueno, yo sé que esta tía es Mónica Bielskaya. Mónica Wachowskis. No. Ahora no sabéis los apellidos, hijos de puta, como me pasa a mí. Es Lewinsky, Mónica... Lewinsky, que era polaca. No, Mónica Bielskaya. Era francesa, Lewinsky era francesa, creo Javi. que se llama. Bueno, el caso es que esta tía, vamos, hace años le escuché una charla de ella que se llama algo así como protopías o protopian futures o algo así, ¿no? Y es muy interesante porque coge el término protopía y de alguna forma lo aterriza en una especie como de diferentes parámetros, ¿no? Pues la protopía tiene que ser plural, ¿vale? En plan de, pues... pasamos la frontera de lo binario, tiene que ser colaborativo y comunitario, entonces especifica una serie de criterios, ¿no? Como que lo aterrizan. Y de hecho hace poco en mi newsletter publiqué el framework, o sea, Protopian Framework, ¿vale? Que lo publicó ella hace relativamente poco, o sea que eso lo pondremos todos los enlaces, porque no voy a meterme en ese sarao. Pero bueno, puntualizar simplemente que la protopía es ese punto de poco a poco mejoras porcentuales en pro de llegar a esa utopía. Y entonces, como buen futurista, no voy a lanzar ninguna predicción, sino plantear como diferentes escenarios. Y esto me recuerda a una... Bueno, hay como dos estudios que tengo, hay muchos, pero hay dos estudios que nombro mucho, que lo utilizo mucho como referencia sobre el futuro de las ciudades. Uno ya tiene bastante tiempo, yo creo que tiene unos 10 años, que lo lanzó DHL, y concretamente ellos planteaban una proyección del 2050. Ya os digo, no recuerdo cuándo lo publicaron, pero a lo mejor fue hace como 10 años, puede ser, ¿eh? Y lo que hacía DHL era plantear diferentes escenarios, concretamente, si mal no recuerdo, eran 5 escenarios de posibles evoluciones de las ciudades. Uno de ellos es el que comenta Miki, ¿vale? De una posible evolución a una ciudad bastante sostenible, ¿no? Donde la circularidad, la ecoeficiencia, ¿no? Como diferentes ejes se han trabajado, smart cities, ¿no? Todo es como muy efectivo y de alguna forma han conseguido equilibrar a nivel de coeficiencia, ¿vale? Y entonces DHL se preguntaba, ¿y qué rol puedo tener yo en ese ecosistema? Pero puede haber otro tipo totalmente diferente. De hecho, el primer escenario que planteaba era un escenario totalmente distópico, tipo Blade Runner, ¿no? En el sentido de cada vez se han centralizado más, ¿no? Se han generado las megacities centralizando recursos, no se ha trabajado en pro de la ecoeficiencia, sino a lo mejor en pro pues de la parte momentáneamente urgente monetaria,
Y no se han preocupado del futuro y eso ha generado pues, un sistema, una ciudad evidentemente muy contaminada, muy poco eficiente, donde los tiempos de tránsito son horribles. Ahí ¿no? se puede proyectar de que el metaverso, ¿no? Este universo de realidad virtual tiene un sentido porque dado que no te puedes transportar en la ciudad porque es muy poco eficiente, eso es lo que puede pasar. Bueno, plantea ese escenario. Y había otro que me parecía muy interesante, que era un escenario que se puede trabajar de coeficiencia o no, pero trabajaba mucho la personalización. Es decir, y eso va un poco ahí por Requink. Yep. Es decir, en todo momento, ¿vale? Se había generado un sistema donde las ciudades todo se podía hiperpersonalizar. En plan de, quiero que me des mi paquete en tiempo real allá donde esté, por ejemplo, ¿no? O quiero este tipo de prendas que se tienen que confeccionar en tiempo real porque son personalizadas para mí, entonces no se tienen, ¿no? Entonces había un eje bastante interesante de cómo la personalización puede cuadrar en unos escenarios. Entonces, bueno, ahí está, lo compartiremos también, diferentes escenarios, tanto sostenibles como no sostenibles, utópicos como distópicos o protópicos y distópicos. Y luego, más recientemente, hay un estudio que también hemos nombrado una vez que se llama Space 10, que es como este estudio futurista externo de IKEA, que está constantemente haciendo proyecciones investigando el futuro de la vivienda y de las ciudades. Y lanzó un estudio que luego lo convirtió en un proyecto que se llama Urban Village, que con los resultados de ese estudio planteaba como el futuro de las ciudades desde un punto de vista como muy modular, como diferentes modulares, ¿sabes? Como casas modulares donde algunas son compartidas, otras son para personas individuales, todo es bastante más optimizado a nivel de espacio. Pero bueno, la parte interesante es que lanzó un estudio que se llama One Shared House 2030, como una casa compartida 2030, donde personas de cualquier sitio del mundo podían contestar la encuesta. Y es súper interesante los resultados porque, bueno, tú puedes filtrar por geografía, puedes filtrar por colectivo, pero a nivel general, para todo el mundo, ¿vale? Salían resultados muy interesantes. Por ejemplo, no se veía tanto una visión de familia a futuro, sino más de parejas o personas individuales que podían tener o no hijos, pero no ese concepto de familia. Había una preferencia principalmente de vivir en la ciudad, había, ¿no?, dudas de si deslocalizado, campo, ciudad. La gente, digamos, había un contexto muy colaborativo y muy comunitario, donde la gente se sentía más a gusto pudiendo moverse entre diferentes casas que poseyendo una, por ejemplo, bastante interesante. Había también otro resultado muy relacionado con esa necesidad de tener zonas comunes versus la privacidad, ¿no? Como que tener zonas privadas, pero tener zonas comunes de interacción con otra persona de la comunidad. Y salieron resultados bastante interesantes, que yo creo que si tiramos un poco de la capacidad de agencia que tenemos todo para construir esas ciudades, aparte de las tendencias que hay que tener en cuenta, el escuchar a la gente y una muestra bastante representativa nos da esa proyección, ¿no? Esa posible proyección. Entonces, dicho esto, yo no voy a mojarme en que, o sea, yo estoy de acuerdo con Miki, que podían ser diferentes ejes de un posible escenario, pero dejaría abierto la parte de escenarios y también me basaría cada vez, y además en un proyecto a 5 años, me basaría cada vez más de este tipo de estudios. Muy bien. Vale, pues a ver, un poco antes de que yo os cuente mis milongas, me gustaría, Carlos, ¿cuál era vuestro propósito a la hora de formular esta pregunta? Más allá de dar aparte de putearnos. Más allá de darnos por el culo. O lo primero, ¿de dónde ha venido la idea, no? Porque también, oye, también. Cuente, el proceso. Un poco el proceso, efectivamente, de la idea porque me imagino que hubo un montón de opciones antes de escoger esta y por qué esta y cómo terminó esto aquí. De hecho, ya os pasaré el listado de todas las temáticas que hubo para que lo tengáis como para el futuro y para que os echéis unas risas. A ver, básicamente la intención un poco era hablar del futuro de las ciudades, pero más a corto plazo, ¿vale? A mí personalmente me interesa mucho cómo pueden transformar las ciudades el tema del teletrabajo y la deslocalización de profesionales que pueden ejercer su trabajo en otros sitios, ¿no? Y está ya ocurriendo. Hoy he estado con un amigo que esté en una compañía en la que han cerrado las oficinas y están trabajando cada uno de ellos en un lugar de España, ¿no? Y gente fuera de España. Y es una empresa de 40 personas. Entonces, ¿cómo eso afecta desde lo que ya está afectando con la pandemia al bar del abajo del menú del día? Hoy he estado en una zona de polígonos en la que hay muchos sitios de comer, de ocio alrededor de sitios de oficinas que obviamente están desiertos.
Entonces, ¿cómo eso va a afectar a las ciudades a corto plazo? También, por ejemplo, la disminución del vehículo privado, cómo puede, todos esos espacios que hay de parkings, etcétera, cómo pueden utilizarse para otro tipo de cosas. Entonces, al final la sensación que yo tengo, y es la pregunta, la intención de la pregunta, era cómo todas esas casuísticas van a transformar las ciudades, un poco lo que está ocurriendo en Manhattan de manera un poquito más heavy, ¿no? Y cómo al final las ciudades van a quedar habitadas por gente como los tertulianos y los expertos de televisiones que no tienen más cojones que ir a las televisiones y vivir cerca en las ciudades donde están los estudios, etcétera. Entonces, esa era un poco la intención de por dónde va. No algo muy futurista, no a 50 años, como decía Javier al principio, sino más a corto plazo, a 5 o 10 años, cómo puede transformar las ciudades todo este lo que la pandemia ha acelerado, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Hay que reconocer que, aunque son unos hijos de puta, nuestros fans son gente cultivada, con estudios y que plantea cosas con un cierto criterio. ¿Vale? Correcto. Desconocen quiénes son sus padres reales, pero eso le pasa a Mike también y míralo cómo lo lleva con toda normalidad y sin ningún tipo de Un beso, problema al papá, te respecto. quiero. Ahora que nos sigues y eres mi mayor fan después de Marta. Y también, perdonadme... Un saludo desde aquí. Vamos a ver. Sí. Perdonadme, el concepto protopía también, que yo la primera persona que se lo había leído a David, y yo creo que en el heavy mental que hablabais de utopías se mencionó, era también un poco porque me parece un concepto interesante porque estábamos jugando siempre con las distopías y las utopías y al final son dos fórmulas un poquito irreales, ¿no? Que sabemos todos que nunca van a ocurrir. Entonces, la protopía me parece que tiene algo más de realidad, ¿no? Y de convivir con efectos colaterales como puede ser que esas ciudades estén habitadas por esos personajes tan siniestros. Eso es. De hecho, nosotros en el programa que hablamos de las utopías, no mencionamos la protopía como tal, pero sí mencionábamos que la utilidad de una utopía era llevarte a caminar en una dirección concreta, a un sitio al que no ibas a llegar nunca, ¿vale? Que en realidad es un poco lo que corresponde a protopía. Porque, por ejemplo, claro, yo protopía no se lo he oído a ninguno de... No sabía que era de Kelly. Yo en realidad se lo oí la primera vez a Michael Shermer, el editor de Skeptic, que tiene además un par de libros sobre el asunto en el que los toca. Uno que se llama, a ver si me acuerdo cómo cojones se llama el libro este. Me acordaré a lo largo de la noche, ¿vale? Pero es alguien que lo que habla es decir, oye, mira, la parte, lo que estaba comentando Carlos, la parte de utopía y la parte de distopía está fenomenal para la ciencia ficción, para los ejercicios especulativos y para todo este tipo de cosas, pero normalmente solemos tirar por la calle de en medio, ¿vale? Y él además lo mezclaba, sí, el libro se llama Heavens on Earth o Heavens on Earth. Heavens on Earth. La búsqueda algo así como de la vida eterna, la inmortalidad y la utopía. Y él habla precisamente de la parte de la protopía. Y es a quien yo le oí primera vez el tema de la protopía. Y francamente, yo he preguntado al principio una cosa porque además sabéis que yo me defino como fringe futurist, como futurista de frontera. O sea, todo lo que no sea más allá de 6 meses no me niego a predecir y líneas estratégicas macro como muchas de 18 meses. Pero somos muy aficionados a hacer informes 2050 y cosas por el estilo, por cosas que ya sabemos todos y sobre todo los profesionales del futurismo como David. Pero lo que sí sabemos es un montón de cosas, ¿vale? Sí sabemos, por ejemplo, yo del estudio que estuvimos haciendo del futuro de las estaciones de servicio, que para la siguiente generación los coches les importan una soberana mierda. O sea, es que no les importan un carajo. Les interesan que les lleven de un sitio a otro, pero no les gusta comprarse coches, ni se ven tan reflejados, ni se proyectan tanto al exterior como la anterior generación. Y eso de tenerlo el sábado por la mañana para lavarlo, pues yo no te quiero ni contar la idea al respecto. Sobre el tema de las oficinas que mencionaba Carlos, es que hay un montón de gente que ha desarrollado cabin fever, ¿eh? Es que no quieren volver a las oficinas. O sea, es que no estamos hablando de oye, ha estado bien como experimento, venga, volvemos al redil y tal. No, es que han dicho de qué cojones estamos hablando, que es que estoy perdiendo 2 horas en el commuting para un sitio o para el otro para poder hacer mi trabajo porque además hemos puesto a prueba las infraestructuras tecnológicas del país también y las infraestructuras de comunicaciones, que durante mucho tiempo han estado sobredimensionadas y ahora están, digamos, de alguna manera haciendo catching up a los requerimientos. Y en cuanto el 5G entre en combate, pues es que la gente se va a dar cuenta de que el 60% de su
teletrabajo no tiene por qué hacerlo en un sitio determinado. Eso va a alterar el negocio de las oficinas, eso va a alterar el negocio de la restauración, eso va a alterar un montón de negocios, ¿vale? Entonces, Javi, simplemente puntualizar una cosa que es el tema del factor COVID, ¿no? Es decir, muchos de los escenarios que se habían planteado previamente, ¿no? Posibles escenarios, probablemente a uno de estos se haya proyectado, ¿vale? Pero no tanto por el COVID, sino a lo mejor un escenario más a futuro donde, bueno, pues el teletrabajo poco a poco de forma paulatina, ¿no? Va cayendo, donde hay diferentes empresas que empiezan a abordarlo, donde hay empresas puramente digitales, pero creo que el factor COVID ha generado, ¿no? Es como esto que se llama la wildcard, ¿no? En sí, futuros, ¿no? Ha generado, independientemente si no era un cisne negro, ha generado de alguna forma un punto de inflexión en toda la parte de escenarios, ¿no? Ha acelerado muchas cosas, ha cambiado otras que estaban ahí, pero iban a ir más lentas. Y el tipo de planteamientos que hace Carlos, ¿no? Y que tú estás haciendo ahora sobre el tema de las oficinas, probablemente serían planteamientos que a lo mejor se hubieran dado dentro de, no sé, 5 o X años y empezamos a conversar ahora de ellos por la aceleración que ha claro, tenido. pero tú tienes que tener en cuenta que normalmente cuando tú proyectas hay una serie de cosas que son las cosas que más o menos asumes a partir de la modificación inicial del sistema y hay cosas que son emergentes. Y yo Totalmente. personalmente creo que todo lo que ha tenido que ver con los cambios de uso y los cambios de la manera de enfrentar ha sido absolutamente emergente. Entonces es posible que desde el punto de vista epidémico la pandemia no fuera un cisne negro, pero la aparición de que la gente se diera cuenta de que puede desarrollar su trabajo de manera remota y no entregar 2 horas de su día en sacrificio en el altar del dios del transporte, pues es otro tema. Y además es que estamos enfrentándonos a nuevas generaciones donde la ecología la han mamado desde pequeños, donde la parte, todo lo que estaba mencionando Mike antes sobre todo este tipo de cosas, es que ya no es un tema que es un nice to have, es un tema que tienen absolutamente embridado en el ADN. Entonces, estas cosas son, digamos, de alguna manera las que yo personalmente creo que van a cambiar de manera inmediata. ¿Vale? O sea, todo este tipo de cosas cada vez van a peatonalizar más aceras, cada vez se va a penalizar más la tenencia de un vehículo propio, van a crujir los impuestos, cada vez van a ser más disuasorias ese tipo de mecánicas, es bastante Ahí probable. hay un tema que yo creo que es muy interesante, que viene también un poco del enfoque que ha comentado Carlos, y es la inversión en las grandes ciudades. ¿Vale? La inversión en las grandes ciudades ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años por un poco el aumento de población y de masa, ¿no? Cómo todo el mundo se ha ido aglutinando a la grande ciudad y dejando el campo. No sé si habéis visto que los primeros estudios dicen que durante este 2021 y por culpa un poco del COVID, el trabajo en remoto y tal, la demanda media en la grande ciudad va a caer de obra, de vivienda, un 25%, sea de nueva o de segunda mano, un 25%. ¿Eso qué quiere decir también? Que va a haber una doble migración o una migración de vuelta al entorno rural. Quizá no es el entorno rural, quizá es la ciudad mediana o a la ciudad pequeña, pero que sí que es verdad que va a haber una migración de vuelta a los núcleos menos poblados. Y eso va a generar también que la inversión en la gran ciudad es que va a caer. Porque donde antes se construía y se pagaba el IBI, pues ahora habrá menos gente que iba. O donde antes, yo qué sé, se usaban, no iba a inventar, el metro o el bus, 6 millones de personas, llegará un momento que lo usen 5 millones en vez de 6, ¿no? Y poco a poco yo creo que se va a generar cada vez una migración inversa o un movimiento de población de las grandes ciudades a los entornos más rurales, y ojalá sea así, porque en sitios como España el entorno rural es un entorno muy bueno, en el sentido que tenemos buen clima, tenemos buena tierra, y gracias a Telefónica, que yo lo odio por mil cosas, la mejor penetración de fibra en toda Europa, y yo no seré quien sea defensor de Telefónica, pero la mayor penetración en el mundo rural en Europa de fibra es en España, gracias a Telefónica. Iba a Y decir eso... que no solamente entorno rural, sino otros lugares, vamos a decir, que tienen de alguna forma una mayor calidad de vida. O sea, aquí, por ejemplo, en Canarias se ha notado, o sea, se lleva notando de hace bastante tiempo, pero se ha notado en el último año y medio Se un está boom. convirtiendo en un hub top 3 de trabajo remoto.
Sí, sí, pero top A 3 a nivel mundial. O mundial. sea, es decir, sale en los periódicos internacionales por la cantidad de gente que viene por aquí, por el coste de vida y vamos, la climatología, por la conectividad, que tenemos aquí la fibra esta submarina que va con un tiro. Es decir, por una serie de características y luego hay diferentes personas. De hecho, tenemos un amigo en común que hace poco me escribió y me decía que se había ido a Bali. Entonces, claro, mientras de alguna forma tu situación personal, el cambio horario, bla, bla, el tipo de trabajo y tu situación profesional lo permitan, o sea, ya el mundo se ha hecho más pequeño en el sentido de que está mucho más conectado y ya te puedes mover a cualquier No, sitio, ¿no? de hecho, yo estuve hablando en unas jornadas sobre temas de reactivación del mundo rural que hice en un pueblo de Cuenca, 500 habitantes en verano. Y lo que estuve diciendo, te estoy hablando de hace 3 o 4 años, es que nosotros geoestratégicamente estamos en una banda absolutamente privilegiada y que evidentemente para capitalizarlo ya estaban las infraestructuras puestas, pero lo que hacía falta era, digamos de alguna manera, crear empresas que fijaran de alguna manera población en el territorio, porque claro, el problema que teníamos, por ejemplo, el problema que existe en el pueblo de mi madre es que hay un montón de gente que tiene negocios que son manuales, ¿vale? Que a lo mejor son negocios de 3 o 4 millones de euros, pero que los hijos no quieren heredar. Casi todos son carpinterías allí, por ejemplo, pero los hijos no quieren heredar. Los hijos prefieren irse a la capital, a Valencia o a Madrid, a ser mileuristas, que heredar negocios de a lo mejor 3, 4, 5 millones de euros, pero llenarse el pelo de serrín y las uñas de remolío, que es las virutas que saltan de lo que es la parte de la madera. Entonces, esto tiene que ver un poco también con de alguna manera la ciudad lo que ha supuesto siempre que son las luces de la ciudad, la sofisticación. ¿Vosotros creéis que de alguna manera la ciudad va a seguir manteniendo ese plus de sofisticación que ha tenido de siempre y que ha atraído al mundo rural hacia él? ¿O que de alguna manera con estos despliegues de infraestructura tecnológica se está igualando un poco el tablero y podemos pensar que parte de la gente que está en la ciudad decida irse hacia entornos rurales y similares? ¿Cómo lo veis? Carlos, te toca. Yo vivo en una ciudad de 200.000 habitantes. Mm, sí. De hecho, Ponferrada es un sitio muy interesante, porque claro, Ponferrada es un sitio que ha vivido de la minería durante muchísimo tiempo, que ha sido muy rica y que ahora es una ciudad completamente has-been. O sea, está como pues, si hubiera pasado, no sé muy bien qué por allí, pero tiene un aire muy decadente y que podría ser recuperado perfectamente para este tipo de cosas. No, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? No me estoy. Yo, de hecho, creo que el pueblo tiene una masa crítica muy pequeña como para permitir una serie de servicios que la gente se está acostumbrada, digamos, de alguna manera a tener. Entonces, ciudades en ese rango de los... o sea, yo lo estoy haciendo un poco más como contraposición a las megaurbes, porque durante un montón de tiempo parecía que la única manera de apiñarte era irte a Madrid, o irte a Londres, o irte a Sao Paulo, o irte a México DF, o irte a sitios donde había 20, 25 millones de personas, que aquello es un sitio muy insalubre y muy complicado de vivir en ellos. ¿Vale? Entonces, vosotros, ¿cómo veis? A mí esta idea que plantea Carlos de la ciudad de tamaño medio, que te puede ofrecer una serie de infraestructuras ya dignas, pero al mismo tiempo mantenerte dentro de esos rangos, yo creo que es una idea bastante potente.
Yo personalmente creo que la evolución natural de las ciudades en el corto plazo creo que va a pasar por eso, principalmente. Es decir, hace poco hicimos un estudio de entornos rurales y, bueno, ver un poco el efecto que podía generar el COVID, ¿no? Sobre todo a nivel de conciencia, luego a ver qué va a pasar, ¿no? De si puede haber una especie como de éxodo, ¿no? De vuelta a lo rural, ¿no? Una descentralización y de alguna forma una dispersión por el territorio geográfico. Y ahí nos dimos cuenta de una cosa interesante, que bueno, parece muy evidente, pero bueno, cuando entrevistas a mucha gente y cuando hablas de, pues ya caes en la cuenta, ¿no? De que mucha gente que venía del entorno rural a la ciudad lo hizo principalmente por una falta de servicios. Y ellos no se veían volviendo. Es decir, el entorno bucólico, ¿no? De un pueblo está genial para un fin de semana, está genial Eso para una es. semana, pero Una realmente casa rural, cosas así. una casa rural, ese tipo de experiencia, pero cuando pasas ahí o tienes que desarrollar tu vida ahí, es mucho más complicado. Y se han digitalizado diferentes servicios, ¿no? Como por ejemplo, pues puede ser, no todos, ¿eh? Y de hecho el COVID supongo que ha acelerado, pero por ejemplo, el hecho de que tú puedas hacer un máster online en Harvard, ¿vale? Pues dices, ostras, yo no me tengo que ir a Harvard o no me tengo que ir, no sé cuándo hacer o no me tengo que ir a Madrid para cursar un máster en la Complutense, no lo puedo hacer online, ¿no? O, por ejemplo, el acceder a diferentes tipos de trabajo, ¿no? Que antes tenías que estar sí o sí físicamente allí y poco a poco no hace falta. Claro, eso se va cubriendo, pero lo que no se va cubriendo son el resto de servicios, ¿no? El hecho del transporte y la comodidad del transporte, el hecho de una oferta cultural que puedas disfrutar, ¿no? Oferta gastronómica o culinaria, es decir, eso no se da en los pueblos. Una ciudad de tamaño medio o de tamaño más pequeño, creo que es como un equilibrio bastante interesante y si metemos la ecoeficiencia, ¿no? O la parte más de Smart Cities, pues más todavía, ¿no? Pero una ciudad de tamaño medio que de alguna forma pueda tener un balance entre el número de personas y el número de servicios y que les compense a esos servicios tener cabida ahí, creo que puede ser un equilibrio bastante interesante. Pero, y aquí tiro de ti, Javi, que decías lo del tema del hub, pero hay ciudades de tamaño muy similar con experiencias muy diferentes. Por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver Coruña que Gijón. Es decir, ambas ciudades son ciudades de un tamaño muy parecido, de hecho incluso de distribución es muy parecida porque las dos son istmos, ¿no? Tienen su costa, es decir, son bastante parecidos, pero en una hay muchísima vida y en otra no. ¿Qué es lo que atrae la vida en un sitio u otro? Que, por ejemplo, haya una empresa de 190.000 empleados en no sé cuántos países Sí. a pocos metros, ¿no? Y hace que todo el ecosistema se revitalice y que se traiga gente de China, de Rusia, de Reino Unido, de diferentes sitios. Entonces, creo que la pieza que falta dentro de ese esquema es que haya un agente revitalizador, ¿no? Que de alguna forma genere movimiento, ¿no? Para eso. Eso era, yo hablaba precisamente en esa conferencia de eso. Digo, el problema es que necesitamos un polo de dinamización de empleo y luego ya todo lo demás viene alrededor. Y el tema está en que mucha gente piensa que en el mundo rural no se pueden hacer cosas, no se pueden construir startups, no se pueden hacer. Lo que necesitas es un emprendedor, lo que necesitas es posibilidades de hacer negocio. Mira lo que hicieron con Brihuega, que le dieron la vuelta por completo. Gijón es una ciudad parecidísima a Ponferrada, una ciudad que ha sido y que ahora mismo está absolutamente dilapidada. Y que efectivamente tú tienes un tema en un pueblo de mierda entre nosotros, como es Arteixo, ¿vale? Que atrae talento de todo el mundo, ¿vale? O sea, que te quiero decir que tiene que ver sobre todo efectivamente con que haya una infraestructura que proporcione, o un tejido industrial que proporcione empleo a todo este tipo de gente. Pues claro, y luego ya una pregunta que quería haceros antes de, a lo mejor, de pasar a la segunda parte, y es, ¿cómo? Miedo me da esa segunda parte. Sí, 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 porque os voy a romper el culo, Vengo preparado. como bien os podéis imaginar. ¿Vosotros en qué momento creéis que el liderazgo de las líneas maestras de construcción de una ciudad pasó de los grandes estudios de arquitectura, ¿vale? De los Gropius, de los grandes arquitectos, el diseñador de Basilea, este tipo de cosas, a gente como el MIT y cosas por el estilo, a ciudades como Málaga, a sitios como este? Yo, de los libros más interesantes que he leído sobre el futuro de las ciudades, son varios del MIT. City of Bits es de la gente del MIT, The City of Tomorrow es de la gente del MIT. O sea, ¿en qué momento de alguna manera, a la hora de configurar cómo sería la ciudad del futuro, la arquitectura y los arquitectos perdieron pie y de alguna manera entraron un poco los tecnólogos también y ahora tenemos el pisto que tenemos, en el que es puro complex problem solving y pura orquestación de un montón de gente que tiene que estar funcionando al mismo tiempo para que una ciudad tenga sentido? ¿Tú cómo lo ves, Mike? Hombre, yo creo que hay una parte de automatización y optimización de recursos
que yo creo que es una de las teclas, no sé si la única, pero una de las teclas que entró en juego, ¿no? Porque cuando tú te dedicas solo a voy a hacer algo funcional y útil para la persona, no quiere decir que luego sea lo óptimo económicamente o lo óptimo logísticamente, ¿no? Quiere decir que vas a tener colegios, universidad y vas a tener un hospital y tal, ¿vale? Pero es que a lo mejor eso no es lo óptimo económicamente de tener un hospital cada 3 manzanas o que la manzana esté diseñada así o así, ¿no? Y luego en toda la parte un poco de inteligencia o de computación y todo esto, claro, las Smart Cities permiten hacer otras cosas. Es decir, hace 50 años, pues a lo mejor, no sé, o 100 años, un diseñador de ciudades no se plantearía el rollo de 7 torres que se conectan entre sí sin ser el pie de calle, que se conectan entre sí a lo mejor en el piso 30, como las que hay en Singapur, ¿no? Que se conectan entre sí las 3 torres del hotel este fantástico en el piso 62 y hay una terraza y una piscina y un no sé qué. Claro, eso a lo mejor es precioso, es súper funcional, no tienes que salir a la calle, cuando hace una lluvia de cojones o un calor de cojones, pues no tienes que salir, con lo cual pues es muy cómodo, pero claro, a lo mejor técnicamente la técnica arquitectónica no permitía plantear eso porque no éramos capaces, ¿no?, de llevarlo a cabo a nivel de ingeniería. Y luego yo creo que también hay un punto en donde la gente también se ha acostumbrado a que cada vez haya más hábito de consumo con la tecnología, es decir, hace 50 años, por precio y por uso, la gente estaba más acostumbrado a no tecnología que a tecnología. Ahora es el contrario. Ahora es muy raro alguien que no está acostumbrado a usar en su día a día, en su casa, un elemento tecnológico. Sea una Alexa, sea un Google no sé qué, sea una luz inteligente, sea una caldera inteligente, una lo que sea inteligente, ¿no? Un reloj despertador inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente también está más acostumbrada a la tecnología y eso también hace que la gente demande cada día más en su día a día y en su entorno, al ayuntamiento, a la ciudad, lo que sea, más elementos tecnológicos. Hace 30 años hacer el padrón online o 50 nadie lo pediría, porque yo quiero mi papelillo para luego ir al registro, ir a votar o vete a saber. Ahora es que, ¿cómo que tengo que ir al ayuntamiento a hacer no sé qué? Joder, yo quiero poderlo hacer desde casa en 3 clics. Y si me pueden piratear, bueno, pues oye, pues puede pasar. Ujú. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Sí. Y a poder ser también preguntando al local que sea, que de verdad ese sitio es seguro, que no te van a atracar, que no sé qué. Entonces, bueno.
Claro, pero fíjate, a lo que yo iba a preguntar es que en los 70, por ejemplo, tú tenías al alcalde de Curitiba o tenías el movimiento que se hizo a Brasilia, que es una ciudad diseñada también, y eso estaba liderado insisto, por urbanistas, por arquitectos, por la gente en la que han estado. Si tú ves ahora el sitio a lo mejor más transformacional que hay en España, que yo personalmente creo que es Málaga, que he conocido al doctor David Bueno, hemos publicado papers juntos muchísimo tiempo, ha sido el director de informática de la ciudad de Málaga, y lo que han hecho allí es absolutamente espectacular, ha sido desde el punto de vista, insisto, de lo que planteaba el MIT, porque la gente al final del día va donde puede trabajar y donde puede sacar adelante su familia. Y si tiene que ir a una macrourbe y vivir todas las desgracias, pues lo tiene que hacer, pero realmente seguramente le gustaría mucho más ir a una ciudad de un tamaño medio, como estáis planteando, donde tuviera acceso a una serie de servicios y tuviera más calidad de vida. Entonces, digamos que en realidad lo que es auténticamente el drive es que haya un tejido industrial, o que haya puestos de trabajo, o hay un sitio donde tú puedas trabajar y puedes hacer ese tipo de cosas. Y el problema es que yo personalmente, y no sé cómo lo veis vosotros, sobre todo tú, Dave, todo esto es tenemos lo que comentaba Carlos, tenemos unas restricciones políticas brutales. Porque yo creo que España se podría convertir con una adecuada política global en un polo de atracción de talento brutal para trabajar en un montón de sitios en el mundo mucho más desfavorecidos. Joder, es que nos está robando la merienda a Finlandia, que es un país que tiene 5 horas de sol la mitad del tiempo. ¿Vale? Totalmente. Entonces, este tipo de cosas, ¿cuál creéis que es lo que está impidiendo de alguna manera que seamos conscientes de que tenemos este potencial que menciona Carlos y, digamos, de alguna manera no dependamos de arrebatos personales, como puede ser el de la gente de Málaga, que les da un siroco y dice, oye, pues Málaga, ¿y por qué Málaga y no Castelldefels o Musía? Pues porque le dio el siroco al de Málaga y no al de Castelldefels. ¿Sabes? ¿Cómo lo ves tú, Dave? A ver, yo personalmente creo que, o sea, digamos que los planes urbanísticos, ¿no? que históricamente se hacían en las ciudades, y de hecho hay ciudades que, como bien dices, que están diseñadas, ¿no? Y que tienen un diseño inteligente para lo que eran las necesidades cuando se fueron diseñadas. Claro, yo creo que ha pasado lo mismo que como pasa con cualquier transatlántico, ¿no? Que puede ser una empresa, ¿no? Que al final se diseña para durar, no se diseña para adaptarse, ¿no? Y eso genera, eso hay muchos problemas, ¿no? Las ciudades están diseñadas para perdurar el mayor tiempo posible y de hecho los cambios se daban pues como con mucha más distancia y no pasaba nada. Yo hacía una tipología de edificios y generaba una cuadrícula en la ciudad y planteaba una serie de servicios, pero claro, cuando eso cambia, además en un contexto tan heavy, ¿no? Tan pesado como puede ser el físico, los edificios, la propiedad de la gente que los tiene. Es decir, es muy, muy complicado generar ese cambio, ¿no? Ya es complicado en una empresa que es casi una especie de constructo y artefacto, imagínate en una ciudad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí es donde entran los tecnólogos, de alguna forma, para intentar plantear soluciones o incluso una mirada y una visión diferente, ¿no? Es decir, no deberíamos diseñar esto para perdonar, sino deberíamos diseñar esto para que de alguna forma sea un ente vivo, ¿no? Es decir, que tenga su inteligencia, que tenga un cerebro, que tome decisiones. Entonces ahí es cuando viene. ¿Cuál es el gran problema? Que pues hay mucho legacy, como pasa en las empresas. Es decir, hay, por ejemplo, ciudades, nos contaba también un amigo común, Fermín, ¿no? que algún día tenemos que traer a Heavy Mental, que en Filipinas había antiguas bases norteamericanas que de alguna forma se estaban utilizando, ¿no? Se están limpiando y están generando nuevas ciudades allí con un planteamiento súper futurista, innovador y muy inteligente. Claro, tienes como un lienzo en blanco para empezar a diseñar, ¿no? En España, ¿cómo haces esto? Es que incluso los ensanches, ¿no? Y digamos, las extensiones de las ciudades. Cuando hicieron Gran Vía tuvieron que tirar manzanas enteras de casas históricas. Claro. Tú imagínate tener que desalojar, tener que hacer esa operativa, tener que volver no sé cuánto, tener que reconstruirte. O sea, es muy, muy complicado. Entonces, yo creo que va a haber un reto, va a haber un gran reto que es de alguna forma como arreglar el tren mientras está funcionando, ¿no? En el sentido de qué capas tecnológicas le puedo poner a la ciudad para hacerla más inteligente a medida que voy renovando y reconstruyendo y replanificando el tejido urbanístico, que no es fácil. Ahí hay un estudio que a mí me encanta, yo lo sigo mucho, me parece que tiene una visión súper futurista, que además han planteado un prototipo de ciudad sobre el agua, en un escenario de estos, de hecho fue un encargo de Naciones Unidas. El 19 en Naciones Unidas, efectivamente. Exacto, le hicieron un encargo a ellos, se llaman BIG,
como grande, ¿no? Son el acrónimo de Bjark Ingels, porque creo que son suizos. Creo que son suizos. Sí, suizos o suecos, no recuerdo. Pero sí, es un estudio, es un estudio. Bjark Ingels Group, ¿no? Big Studio. Y a mí me parece fascinante el tipo de cosas que hacen, porque cogen edificios y le hacen un giro. Y además marcan tendencia, ¿no? En el sentido de que han cogido, por ejemplo, una fábrica, ¿no? Creo que es de papel, que está en una zona bastante contaminante. Es una fábrica que se renovó completamente para generar, no sé si emisiones cero, pero muy pocas emisiones. Y en ese plan de renovación cogieron y como hay muy poquitos, por no decir casi ninguna montaña, generaron esa, ¿no? Es una fábrica que tiene una altura enorme y generaron una pista de esquí en invierno, porque hay mucha nieve, pero no hay montañas, por lo tanto no se puede esquiar, ¿no? Entonces, ese tipo de buscar dobles sentidos a las ciudades, que sean inteligentes, me parece que va a ser ese punto de transición hasta eso. ¿No era de césped artificial la pista? Era verde, o sea, si tú la ves es verde porque tiene como ese punto de poder, pero digamos que en invierno se cubre de nieve, claro, y ahí tienes un slalom, literalmente, para Sí, sí. No, para yo esquiar. estoy completamente de acuerdo. Sí. Hay una cosa. Sí, iba a decir, hay una cosa que lo comentó antes Carlos y me parece interesante, antes que se me escape el concepto, que decía, oye, ¿qué va a pasar con todos esos locales, ¿no? O incluso, imagínate, sucursales bancarias, ¿no? Parkings vacíos, ¿no? Y hay un término que yo creo que lo utiliza Snowden también, que es el de exaptación, ¿no? Es un término que viene del mundo de la biología, ¿no? Creo que fue Jay Gould el que lo acuñó. Y básicamente son aquellas características que tienen sentido en el tiempo, ¿no? Que surgen por la adaptación, pero que luego deja de tener un sentido y se le dan otro uso, ¿no? Se habla mucho del ejemplo de las plumas, ¿no? Las plumas originalmente surgieron casi por un reclamo sexual, de hecho había protoplumas en los dinosaurios y demás, y poco a poco pues casi, bueno, tuvieron otro sentido diferente que estaba más vinculado con casi la aerodinámica para poder volar y demás, ¿no? Yo creo que va a haber, el término de adaptación va a tener un peso muy grande en la renovación de las ciudades, ¿no? De Eso es, y resignificar el uso. de hecho pasan un montón de edificios. Por ejemplo, si tú te fijas en el frontón Betty Alay, el que lo han recuperado hace relativamente poco, ¿vale? Que Ese es chulísimo. pues después de ser frontón, fue garaje, fue hasta prisión, fue un montón de cosas, ¿vale? Un montón de O sea, que te quiero cosas. decir... De hecho, ahora es un museo, está protegido por el ayuntamiento, ¿no, Javi? Sí, sí, porque lo restauraron en el 2015, tardaron un montón de tiempo en restaurarlo. Entonces, efectivamente, todo lo que es la parte de exaptación, que es decir, yo he visto propuestas incluso de convertir los parkings en almacenes, en hubs de última milla para temas de delivery logístico. O sea, joder, es que podemos estar hablando sobre este tema 3 días con sus 3 noches. Pero no, Abrimos tenemos que hablar de melones. subnormales, porque el pueblo lo Abrimos exige. melones. Claro que sí. Dale, Bueno, Carlos. dime, Carlos, dime. Sí, claro, en España ya existe, se llama Seseña del Pocero, joder. Qué perro el bikini. No, a ver, sí, sería posible siempre y cuando sustituyéramos a todo lo... No, perdona, Dale. dime. Vale, yo lo que decía es que, a ver, sería posible siempre que sustituyéramos a los españoles por asiáticos. Joder, hay un lag terrible, no sé cuándo ceder y cuándo callarme y cuándo hablar. Dale, Carlos, dale tú. Es que los chaoblas asiáticos están acostumbrados a hacer eso. Samsung tiene hospitales en Corea que es que son... Claro. Todos los aparatos son absolutamente suyos. O sea, si el problema que tenemos en España de verdad es de mentalidad emprendedora, no somos
seguimos agarrados al que inventen otros, no tenemos, por poderse hacer, se puede hacer eso y 100 cosas más, y con unos climas y geoestratégicamente mucho mejor colocados, pero no tenemos, no sé si capital, pero desde luego lo que no tenemos es visión emprendedora ni visión de experimentación. No, para nosotros experimentar es una palabra, es una palabrota. Aquí, Javi, iba a decir que hay algunos experimentos, evidentemente no como el de Toyota, como el que plantea Carlos. Hay otro, por cierto, muy interesante en Arabia Saudita, que se llama Neom City, súper interesante. Pero aquí en España están habiendo diferentes experimentos, ¿vale? Alrededor de, vamos a decir, como urbanizaciones ecoeficientes, ¿no? Y con una mirada como muy de futuro sostenible. En Valencia hay una que se llama La Pinada, que además la ha montado la gente de Subilabs, que además Iker Marcaida hace poco ha salido por todos lados porque Flywire ha salido en bolsa y ha sido como el primer español. Bueno, el caso es que han planteado han hecho una urbanización que está a las afueras de Valencia con un planteamiento súper innovador. Aparte de ser ecoeficiente, pues han construido una escuela Montessori, va a haber partes comunitarias, es decir, un diseño diferente. Yo creo que ese tipo de experimentos, y coincido con Carlos, ciertas marcas deberían abanderarlos y simplemente hacerlos. Es que incluso, aunque sea por un tema urbanístico, o sea, de inversión inmobiliaria, ya merecería la pena. Vamos, casas para No, pero hippies. lo que quiero decir es... La gente que no es del taco, que no se puede comprar el ático en el centro de Madrid, que se monta ahí unas casas para hippies, de verdad. Eso es, para los damnificados de Malasaña. No, el problema es que eso está fenomenal, pero si no tienes al lado un hub industrial donde puedan trabajar toda esa gente de ahí, son experimentos que no terminan de coger tracción. Si el problema es que tiene que haber una infraestructura industrial allí. Así que bueno, en fin, venga, insisto, que es que podemos estar aquí hablando de esto podemos hablar de esto hasta mañana. Vamos a ir con el tema de los parásitos himenópteros y... No vamos a enfocarlo. Estos profesionales de la comunicación que han surgido, digamos, es un producto, digamos, de estas últimas 4 décadas. ¿Qué es esto? ¿De dónde hemos venido? ¿De qué lugar hemos venido? ¿Por qué cualquier periodista que tiene más de 30 años de profesión mira hacia atrás con ira y dice, pero ¿qué cojones ha pasado aquí? Yo, Javi, aquí hoy vengo preparado. Hoy me sé la elección, he preparado la planilla y estoy preparado. Sálvanos el Mira, programa, vamos Mike. a ver, lo primero. Estamos contigo. Lo primero, desde a primeros del siglo XIX o del XX casi, todos los tertulianos, yo creo que todos los veíamos, los tertulianos televisivos en general, ¿no? Como personas intelectuales que se reunían a hablar, pues yo que sé, de política, de filosofía, de ciencia, que fomentaba, pues yo sé, un debate culto, un debate, pues yo que sé, con sentido crítico, con tolerancia, o sea, todo lo que creemos de verdad, oye, que es positivo, ¿no? O sea, aunque enfrentes, pero con un poco una parte de respeto. De hecho, a todos los que nos escuchéis que no lo conozcáis, os recomiendo que veáis algún programa de La Clave, de Balbín, que era un programa que estuvo mucho tiempo en televisión española, luego en la última época estuvo en Antena 3, que era un programa que yo me he visto las reposiciones, algunas en YouTube, y he de decir que es un programa que es la hostia. O sea, a día de hoy sería impensable eso en televisión en abierto y casi en la de pago también. Bueno, a lo mejor en Cero, ¿no? Que son muy de programas así un poco más tal, a lo mejor más posible, pero un programa donde pues traen ejemplo. La clave de Balbín para hablar del demonio. Y el tema es el demonio. Y traen a un cura del Vaticano, a una creyente de Satán, de la nueva iglesia de Satán de Nueva York, a un cura que hace exorcismos argentino, y les ponen a todos a hablar en ese momento en cuando en la tele se podía perfectamente fumar en directo, y de repente tú ves unos planos como fijos, súper largos, donde está hablando, pues a lo mejor la tía que cree en Satán, y de repente se ve como el cura está fumando un puro de 7 metros de largo, y en medio del plano, visualmente, claro, es espectacular, se cruza la fogata del puro del tío, ¿no? De repente el humazo. Entonces, hostia, qué programa, porque además no se pisaba nadie. O sea, tú podías escuchar los argumentos de todo el mundo, aunque se pegaran unas hostias como pianos intelectualmente hablando entre ellos. Pero era la hostia. Y llegamos al contexto actual, donde lo que estamos viendo es
un La Voz Kids de tertulianos, o sea, gente gritando y llevándose a matar entre ellos, en donde, joder, un día ves La Sexta Noche y notas un brillo especial en la cara de alguno y es porque están deseando poner a rajar al otro porque esa semana ha salido en la tele que no sé qué del otro, ¿no? Entonces, Mike, yo no veo ninguno de esos programas, pero a mí me suena que yo me imagino la siguiente metáfora. Un conjunto de monos literalmente sacándose heces de uno a otro y tirándosela y No, a teniendo ver, básicamente una yo fiesta. creo que hay dos tipos. Yo diferencio dos tipos de programas, y aquí, por supuesto, es algo totalmente subjetivo, ¿vale? Yo diferencio los programas políticos, que a día de hoy son la gran mayoría en la televisión. Cuando hablo de contertulios, ¿vale? No, aquí no estoy metiendo un programa de corazón, que es de pongo vídeos, es un reportaje, no, yo hablo de contertulios, ¿no? De disputas. Donde están los programas de política, llámalo como quieras, La Sexta Noche, el de Ana Rosa, el de La Sexta no sé cuántos, el tal, ¿no? Que están muy, muy claros porque todo el mundo o todos los contertulios, por mucho que digan soy periodista de no sé cuánto, todos están untados políticamente por el partido A, el B, el C o el E, todos. De hecho, yo sigo a varios periodistas en general, de izquierdas y de derechas, de todo, y es que todos están untados, porque al final saben que si no, los partidos no financian esas teles y esa tele lleva a los contertulios que quiere el partido. Y va el político del partido A y el contertulio del partido B y el no sé qué, ¿sabes? Como para decir, no, somos una mezcla de políticos y periodistas. Un cojón de pato, ¿no? Y esa es para mí la primera tipología. Y luego la segunda tipología, que yo creo que Telecinco, y esto os vais a descojonar, pero yo creo que lo ha hecho muy bien, y es que Telecinco ha conseguido hacer una cosa que es el metaprograma de famoseo. Y es que Telecinco, dentro de Sálvame y todo lo que rodea a Sálvame, porque al final Sálvame es simplemente el core de su estrategia, ha conseguido solo hablar de sus propios famosos y sacar sus propios famosos. Y eso es un mérito que a mí, Sálvame, lo veo y me da vergüenza ajena cada segundo que veo. Pero a nivel de espectáculo, a nivel de contenido, ha conseguido rellenar horas y horas y horas y horas de tele pagado a precio de oro, donde sigue siendo líder publicitario, solo hablando de las historias de los propios famosos que ellos generan. Y eso es líder de audiencia. Entonces, a nivel de coste, es mucho más barato que montar una serie, una producción original, un concurso, yo qué sé, entrevistar al famoso no sé cuántos, es mucho más barato, pese a las millonadas que les pagan, que si queréis ahora hablamos porque vais a flipar, que he traído el dato de cuánto pagan un contertulio de Sálvame, pero han conseguido crear un programa donde la gente cree que es verdad y realmente la cadena lo que hace es un programa donde todos se descojonan de la audiencia contando unas trolas como pianos y realmente crean sus propios famosos y van alimentando cada vez más la rueda, ¿no? Pues yo qué sé, David se lía con Carlos y entonces Carlos viene y Carlos cuenta que un día estuvo con Javi, entonces Javi pasa también a ser contertulio porque Carlos, como estaba con Javi y a la vez con David, pues David y Javi se tienen que llevar a matar y entonces hacemos un polígrafo con una experta en polígrafos de si David y Javi se matan, se conocen o no. Y entonces ya Javi pasa a ser famoso también. Y entonces ya se retroalimenta. Pero Mike, yo sigo, es que además, pero yo sé que es una pregunta retórica lo que voy a hacer, Sí. porque no tiene contestación, evidentemente, no tiene ningún tipo de contestación, porque además cuestionaría, digamos, la prensa rosa de hace años, es decir, algo ya tan consolidado. ¿A quién coño le interesa? Es decir, mi pregunta es, ¿a quién cojones le interesa lo que haga esa peña, tío? Pero David, esto parte de las propias series. Es decir, yo, por ejemplo, nunca jamás de series de sitcoms en el sentido de la sitcom no solo de comedia. O sea, temas tipo, ejemplo, Al salir de clase, tipo 1 más 1 son 7, tipo no sé qué. Porque es lo mismo. Es la gente interesándose en la vida de otras personas. Entonces, Sí, o sea, puedo llegar a entender ese tipo de interés, pero claro, una cosa puede ser, hay series buenas y malas, ¿no? Evidentemente hay historias no, buenas claro. y malas y normalmente cuando tú tienes una historia buena, pues al final lo haces de tal manera que evidentemente te entretenga, pero te puedes de alguna forma llevar algo. Pero es que, y lo dicho, lo digo desde el conocimiento porque no veo ese tipo de programas, pero claro, ahí no hay filtro.
Es decir, puede todo ser una especie como de truño cósmico Pero es que lo que es, la peña se lo traga como, David. ¿no? Por Es que es lo que fascículos. te digo. Mira, hubo un. Esto es verídico. Hubo un juicio donde una marca que patrocinaba un espacio publicitario en Telecinco demandó a Telecinco y le dijo que ellos no patrocinaban para una barbaridad que habían dicho en un programa, ¿vale? ¿Qué argumentó el consejero delegado de Telecinco? Que al anunciante se le había explicado que Telecinco es humor y que ellos hacen programas de humor y que si alguien se toma en serio lo que se dice en Telecinco, que no ha entendido de lo que va la cadena, porque la cadena es Muy humor. grande, muy grande. Claro, ¿qué pasa? Que tú si lo ves desde esa perspectiva, tiene la lógica, es decir, ellos hacen entretenimiento. Y luego es la gente la que se lo toma en serio, ¿no? Pero ellos, o sea, obviamente es un discurso muy falsario, ¿vale? Pero ellos como lo venden, o este tío como lo vende es, no, nosotros tenemos una peli que es entretenimiento. Y la gente se lo toma en serio, pero nosotros lo que hacemos es relleno, carnaza. O sea, tan triste como eso. Javi, ¿sabes quién es Belén Esteban? Desgraciadamente sí. ¿Tú A qué ver, opinas de los contertulios, Javi? mi planteamiento, a mí me gustaría saber un poco la idea de Carlos sobre este asunto, porque yo cuando entre voy a Para poner en marcha. desviar el tema. Sí, no, es que voy a poner en marcha la motosierra y no la voy a bajar, y cuando no la baje, pues vamos a tener problemas. Entonces, prefiero, Carlos, ¿tú cuál es Te digo una cosa, que si quien nos denuncia es Telecinco, que si quien nos denuncia es Telecinco, yo he de decir que sería la única denuncia que pagaría a gusto, Javi? Te lo digo. No, a ver, no, Ojalá no. quien sea nuestro primer demandante A sea ver, te Telecinco, voy a explicar. ojalá. Te voy a explicar. Ese Basile, si tú no crowdfunding se tienes. paga solo, ya te lo digo. Basile, si no tienes 3 millones de personas de audiencia, no existes, cosa que me agrada un montón saber todo este tipo de cosas. No, a mí me gustaría saber si hay algo más allá de la pretendida superioridad moral muchas veces que se nos introduce cuando vemos este tipo de infraseres, ¿no? Que reptan y se arrastran sobre su propio vientre, yendo sobre Hacienda. Porque a mí me parece que. No, no, no. A ver, tú puedes pensar, ¿no? Mira, tú tenías la Con clave en la cariño, con 1. cariño. Exactamente. Tú tenías la clave en la 1 porque no había más que una televisión y ahí entraba todo, macho. Ahí entraba Estudio 5 y entraba Noche de Fiesta y entraba todo y entraba un problema como la clave, que es que lo que Miki no menciona es que esas 2 horas de tertulia te las cascabas después de haber visto una película de 2 horas también. O sea, eran 4 horas de cosas seria. Sí, El asunto, porque el asunto comentaban es, también la peli, o sea, siempre había una película temática que iba antes. Eso es, exactamente. El asunto es, ahora mismo con 16.000 ofertas de información de todos los colores, ¿por qué todavía se puede montar un partido político como Podemos alrededor del poder de la televisión? Es algo que a mí me pata por completo. Todavía estamos ahí enganchados a nivel masivo. Todavía es algo que marca el discurso de alguna manera. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Eso es.
Sí, sí, no, sí, desde ese punto de vista, yo lo único que quiero, lo que no sé es, digamos, qué segmentos son los que consumen ese producto. Quiero decir, ¿hay algún grupo de intelectuales oculto que en sus ratos libres ve este tipo de cosas? ¿O cómo va esto? Pues yo juraría, Javi, y esto no es coña, que Escotado alguna vez entra por teléfono en Sálvame. Y esto no estoy de coña, ¿eh? O sea que, porque al final, claro, desde un punto de vista incluso sociológico, claro, efectivamente, es que al final desde un punto de vista sociológico, esto es el opio del pueblo. O sea, Sálvame es el opio del pueblo. Es la carnaza que el pueblo quiere. Y ya no está el circo romano, está Sálvame. Y entonces ahí se tiran barbaridades de tú la tienes pequeña, la otra se acostó con mi madre y no sé qué, no sé cuántos. Y se lo tiran ahí a la cara. Que será un teatro, pero parece de verdad. Y esa yo creo que es parte de la clave. Que es un poco como la lucha libre o algo así. Sí. Sí, sí, o sea, es como un pressing catch, totalmente. De hecho, y ya si hablamos de cifras, es espectacular. Mira, por haceros un repaso súper rápido, hay 3 o 4 que llevan muchísimos años, 3 o 4 personajes, entre los cuales está Belén Esteban, ¿vale? Que son Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Belén Esteban, que llevan, no sé, 20 años, a lo mejor ahí chupando. ¿Sabéis lo que gana cada uno por programa y van 5 veces por semana? Porque ahora ya hay programa de Sálvame todos los días. Gana 1.200 pavos por programa. Entonces, claro, tú lo piensas y dices, hostia, es que son gente que se está levantando 6.000 a la semana. Si una semana que no tenga nada especial. Se está levantando 20.000 pavos al mes y relajaos, ¿sabes? Y sin sufrir. Y seguramente mucho más, porque luego que si eso es el programa principal, que si te llevo a otro programa, que si te hago un poli deluxe, que esto, Javi, a nivel sociológico a ti ya te fliparía, lo del poli deluxe y el poli normal, que ya son las intrahistorias que ellos se inventan dentro del propio programa, ¿no? Entonces, no sé, yo en general lo que echo de menos muchas veces con estas cosas es, y me parece muy interesante lo que has dicho, Javi, esa parte que se ha perdido un poco, esa parte de seriedad, ¿no? Es decir, está la tertulia deportiva, que es otro que no hemos hablado, pero es muy parecido a esto, que es humor, es decir, el chiringuito, todos estos, es muy parecido a la del corazoneo, pero llevado Claro, al deporte. pero yo tengo una reflexión, Miki, que es, o sea, tú puedes generar algo, o sea, puedes tener algo que genere la atracción de mucha gente y puedes generar una tertulia, ¿no? Es decir, tú tienes una peli, mucha gente ve la peli, tienes una tertulia. Tienes una serie, tienes una tertulia. Tienes un partido de fútbol, tienes una tertulia. Tienes el partido de después, el día después, lo que sea. Tienes un no sé cuánto, tal. ¿Sobre qué gira la tertulia de esta gente? Porque gira en torno a sus propias vidas. Sí, O sea, gira en torno a su... ¿no? en torno a lo que viven. Por eso han Claro, creado la metatelevisión. Porque hablan de lo... O sea, joder, es que nadie salía merendando en televisión hasta que ellos hace 10 años, un día uno, pues no se dio cuenta y está merendando, y ahora todos los días hacen tele mientras meriendan. Y les ves comiéndose un colacao con galletas en medio del programa. Y eso lo inventaron ellos. Antes de que ellos hicieran... o antes de esto, del programa de ellos, nunca jamás se veía el backstage de un plató. Tú nunca jamás veías los entresijos, los baños, las cámaras por atrás, al realizador, al guionista, a la dirección ahí, hablándoles por el pinganillo. Aquí lo ves todos los putos días. No, Todos sí, los putos... ahora O sea, son los es una innovadores especie Pero es que- de de show los de Truman. telereality basuras, ¿no? Pero es que Es una especie de sucede. show de Truman en el Cotolengo o algo así. Pero es que, no sé, a lo mejor lo que digo es una burrada. No sé si se llama que rompe la tercera dimensión o la cuarta dimensión, algo así creo que se La dice, cuarta ¿no? pared, se Porque llama la ellos muchas cuarta veces pared. miran a la propia cámara, la cuarta pared, y dicen, director, y de repente el director está detrás de la cámara 2 y se giran y se ve al director hablando con ellos con los cascos, tío. Es decir, y luego también hay que decir una cosa, y es lo mismo que hace que ese programa o el chiringuito funcione, es lo que hace que Heavy Mental funcione. Y es que la gente quiere entretenerse, quiere aprender, conocer, descubrir, pero quiere sobre todo ser feliz, quiere distraerse. Claro, Y eso es como hay que darle como siempre un valor equivaler de la obra entretenimiento.
No, a ver, yo el primero que defiendo el Es lo que iba a decir. entretenimiento. El primero que defiendo el entretenimiento soy yo, pero es que una cosa es un entretenimiento que, digamos, de alguna manera te tire para arriba y otra cosa es un entretenimiento que de alguna manera te tire para abajo. Pero a ver, que de verdad que felicidad en todas las casas y que cada uno se corre como puede. O sea, es que yo ahí no entro en absoluto sobre qué es la dieta intelectual de cada uno ni nada por el estilo. Lo que sí vamos a hacer ya es ir cerrando un poco porque como nos hemos explayado un poco con el tema de las ciudades, vamos a intentar resolver la pregunta en cuestión. Y la pregunta en cuestión era larga y con un montón de tropezones, así que a ver si me acuerdo correctamente. A ver, ¿vosotros veis en las ciudades del futuro una protopía llena de vérmidos procedentes de diferentes zonas cálidas tipo Telecinco y tertulianos políticos de la Sexta y cosas por el estilo? Mike, ¿tú cómo lo ves? Yo digo que sí. Yo creo que en el año 2800 quedará en las grandes ciudades solo los tertulianos y la gente de Mujeres, Hombres y Viceversa que todavía no se hayan cerrado el Badoo. Y los que les venden los anabolizantes. Es un escenario, lo veo. Dave, ¿tú cómo piensas? Yo vuelvo a tirar del rollo futurista y yo veo dos escenarios. Uno, el del que ya hemos hablado, ¿no? Donde la clave es la idiocracia. En ese caso, la respuesta sería sí. Contestando, sí, estarían pobladas por este. Y otro sería, pues, no sé, que de alguna forma conseguimos darle un giro, ¿no? A ese. Pues al coeficiente, ¿no? Perdón, al cociente intelectual cada vez descendiente y le damos un giro y en los programas del corazón se empieza a hablar de otro tipo de cosas, de pensamiento crítico y de ciencia. En el caso diría que no. Entonces son polos opuestos de posibles futuros. Yo espero que se cumpla el segundo, por Dios. Por favor. Carlos, penicengiate y contesta. Madre Ojalá. de Dios. Espero que nos extingamos antes. Javi, por Dios, Javi. Yo sinceramente, si ese es el futuro que nos espera, a mí acabad conmigo bastante antes. No, yo confío que la campana de Gauss se cumple siempre y siempre habrá mercado para los bonobos y siempre habrá mercado para gente que quiera otras cosas y ya está. Y la prueba es que nosotros haciendo gilipolleces tenemos nuestro pequeño público. La campana de Gauss Jordan, esa la conozco yo también. La campana esa, sí. Efectivamente. El que jugaba en los Chicago Bulls, justo. Y, en fin, pues claro, nada, de Gauss Jordan, el 23. Exactamente. La humanidad manda señales muy preocupantes, pero yo, a pesar de ser, como ya sabéis, discípulo del testigo del séptimo día de Schopenhauer, espero en que, no sé, entremos en razón antes o después. Así que nada, vamos a cerrar el programa de hoy. Agradecer muchísimo a Carlos, a nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros y por habernos bloqueado con esta Carlos. puta mierda de preguntas. Y un placer haberte tenido por aquí. A la aquí gente que le guste el formato habitual, prometemos que el próximo me lo voy a preparar menos todavía. Bien. Efectivamente. Vamos a llegar al tiempo negativo. Vamos a llegar al punto en el que Miki deba tiempo de investigación con un tema concreto. Gracias a todos, un placer, como siempre, ya sabéis, en Heavy Mental, somos heavymental@gmail.com y tenéis un montón de puntos de acceso para contactar con nosotros y para arreglarnos un poco la vida. Chavales, un placer, como siempre, cuidaos mucho. Y salud y ciencia, perracas. Chao, chavales. Heavy Mental.